El siguiente programa es ajeno a Bea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Buenos días amigos, soy el doctor José Luis González Dubón. Hoy es jueves 10 de octubre del año 2019. El día de hoy tenemos una modalidad de entrevista sui generis, por cuanto que tengo el honor de poder entrevistar al director de la Impunity Observer, Steve Hedge, y a su vez él me va a entrevistar a mí sobre algunos asuntos nacionales que son de mi competencia. Steve, buenos días. Buenos días, José Luis. Steve, dentro de las cosas que están pasando en Estados Unidos y que pudieran tener repercusión en Guatemala, está ese procedimiento de impeachment que los demócratas, a través de Nancy Pelosi, están intentando hacer en la Cámara Baja de Estados Unidos, en el Congreso. Muchos guatemaltecos no entienden realmente qué es lo que está pasando y por qué con esta actividad de los demócratas. ¿Tú nos podrías dar una explicación que sea asequible para todos los guatemaltecos? Voy a intentar hacerlo. Es que impeachment es el proceso para remover un presidente, también para otros funcionarios, pero... Para la misma Nancy Pelosi. También se puede, jueces, magistrados, toda clase de oficial público puede ser sujeto a eso. Y en cuanto al presidente, tiene que originar en la Cámara de Representantes, que el Congreso está dividido en dos, el Senado y la Cámara de Representantes. Y la Constitución le da poder a la Cámara de Representantes de impugnar, impeach. Impeach quiere decir, no es remover, esto es una acusación. Ellos le pasan al Senado lo que se llama Articles of Impeachment, o sea que ahí mandan un escrito que es una acusación y el Senado actúa. Puede, si quiere, simplemente decir aquí no hay nada y no lo procesan, pero normalmente ha pasado 2 veces y medio, o sea que han habido 2 procesos así contra Andrew Johnson y Bill Clinton, y contra Nixon abrieron el proceso, pero él renunció antes de que el proceso siguiera, porque él sabía muy bien que había cometido delitos y que esos delitos iban a resultar en su remoción, porque los republicanos, su partido, le dijeron. Ahora, aquí en no es de esa naturaleza. La Constitución pone traición, cohecho o otros delitos y misdemeanors, no sé cómo se diría en español, faltas, de autonaturaleza. Entonces, están acusando a Trump, pero no hay ninguna acusación formal. Lo que están haciendo es que los demócratas le están atacando por haber dicho al presidente de Ucrania en una llamada que investigara a Joe Biden.
el ex vicepresidente de Estados Unidos. Bueno, y el presidente puede pedir que investiguen a cualquiera, ¿o no? Eso es el punto, ya fuiste a fondo con esta pregunta. Porque los demócratas dicen que Trump está intentando interferir con extranjeros en las elecciones del año entrante. En noviembre de 2020 hay elección presidencial. Entonces, le acusan de hacer esto para perjudicar a un rival, Joe Biden. Pero Joe Biden fue vicepresidente y Joe Biden está grabado en un video en que él dijo que él le dijo a la gente de Ucrania, al gobierno, que si no removiera el fiscal general de Ucrania, que no iban a recibir $1,000 millones en garantías estadounidenses que a ellos les surgían. Y que él miró su reloj y dijo, bueno, yo les dije que tienen 6 horas. Yo me voy en 6 horas. Si en 6 horas no está despedido ese fiscal, entonces no van a tener dinero. Ahora, esto podría ser un delito. Bueno, todavía falta ver varias cosas, ¿va? Pero definitivamente su apariencia es muy, muy negativa. Están acusando a Trump de esencialmente la misma cosa. Y hay una ley que se llama whistleblower. Y esto es donde un empleado público puede Delatar. Sí. Delatar, sí. Sí. Denunciar un acto. Y la ley le da toda protección porque el país quiere saber qué está pasando adentro, que un gobierno tal vez no quiere que salga. Entonces, cambiaron el reglamento. Antes era uno tenía que tener conocimiento directo. Ahora puede ser a través de otra persona. Por referencia. Sí, entonces... Es que a mí me dijeron, me contaron que tal vez... Exactamente, y eso es lo que pasó. Que alguien dijo que Trump en una llamada había dicho tal cosa, pero esta persona no estaba escuchando la llamada. La información vino de otro. Entonces yo supongo pues que Trump sabía lo que eso implicaba, entonces solicitó a Ucrania el permiso para hacer público la llamada, y así lo hizo. Entonces, esto le quitó mucho de poder de esa acusación, porque no era lo que le habían dicho, porque en la llamada, ahora que es pública toda la cosa, resulta que Trump estaba hablando cosas totalmente normales, y él mencionó, hablando de corrupción, porque Ucrania tiene un gran problema con corrupción. Y el presidente actual de Ucrania fue electo por su plataforma contra la corrupción. Entonces hablaron de eso y Trump dijo, bueno, mencionó el nombre de Biden, pero no lo vinculó con ninguna ayuda. Es que Trump estaba de acuerdo con ayuda que había sido ya aprobado por el Congreso y que varias personas de la administración querían realmente hacerlo, pero él como presidente tiene la última palabra. Pero él por otras razones no tenía sus dudas sobre eso, pero nunca lo vinculó y esta ayuda se dio. O sea que Estados Unidos le dio la ayuda a Ucrania y no hay ningún convenio con el presidente sobre lo de Biden. El presidente de Ucrania declaró públicamente que él no fue presionado. Entonces, Trump tenía todo el derecho, incluso la obligación, porque Ucrania jugó un papel en las elecciones de 2016. Y tienen que investigar eso. Y hay una investigación por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre estos hechos. Quieren saber qué pasó. Y Biden jugó un papel importante como vicepresidente y encargado por el presidente Obama de la política en Ucrania. Tengo entendido que la razón por la cual Biden quería que se removiera al fiscal general de Ucrania es porque su hijo estaba representando a una compañía
de gas, creo que era, Sí, una compañía de gas natural que se llama Burisma. que le estaba pagando grandes cantidades de dinero al hijo de Biden, Sí. sin que tuviera realmente ninguna calificación para estar ejerciendo las funciones que le asignaba a esa compañía. Es correcto. Él no hablaba el idioma, no sabía nada, no tenía ninguna experiencia en ese campo de gas y le pusieron en la junta directiva de la compañía Burisma. Que Burisma era manejado por lo que dicen ellos oligarca, un hombre con patrimonio de $5,000 millones o algo así, yo no sé exactamente, pero de mucho dinero. Y que el fiscal estaba investigando Burisma y el hijo de Biden estaba en la junta directiva. O sea que se puede presumir que esta investigación podría tocarlo. O sea que es un conflicto de intereses de Biden. Ahora, que es penal, que es un delito, eso es para los abogados fiscales y un juicio para saber. Hay opiniones que es un delito, hay opiniones que no es un delito. Sea lo que sea, no se ve muy bien. Ahora, el impeachment no tiene que comenzar con un voto mayoritario en la Cámara de Representantes antes de cualquier cosa. No, el impeachment, eso es un asunto que va también al fondo, que va a haber un... posiblemente, yo no creo, pero posiblemente la Corte tiene que decidir eso. Es que para que remuevan al presidente, la Cámara tiene que votar lo que se llama Articles of Impeachment y pasarlo al Senado. Eso no es lo que están hablando ahorita, están investigando. Ahora, en el pasado, cuando ha habido acusaciones contra el presidente que llegaba a nivel de impeachment, la Cámara votó para iniciar un proceso de investigación. En ese proceso de investigación, entonces, los dos partidos, hay una mayoritaria, que ahorita son los demócratas, minoritario, que son los republicanos, y los dos tienen derecho de emplazar testigos. Y el abogado del presidente puede estar presente. Eso es lo que han hecho. Ahora, esto no está en la Constitución, pero hay precedentes. Sí, hay precedente y es debido proceso. O sea que en Estados Unidos hay un concepto de debido proceso. Entonces no se ve muy bien que un partido emplaza testigos y que sea secreto. O sea que la declaración que ya pasó, creo que 2 casos ahorita sobre eso. Y entonces si los demócratas quieren divulgarlo al público, lo hacen, y si no, no lo hacen. Entonces hay un enviado especial en Ucrania que renunció hace como una semana, sí, y que él esta semana fue a declarar ante ese comité del Congreso de Inteligencia. Entonces los republicanos dicen que lo que él dijo confirma que no hubo ningún vínculo con lo que Trump habló de investigar corrupción y el dinero del Estado, o sea que la ayuda para Ucrania. No hubo ningún vínculo. Entonces los demócratas no publican eso porque no conviene a su caso. Entonces ellos tienen el poder como mayoritario de emplazar quienes quieran y no emplazar quienes no quieran. Entonces esto es un asunto puramente partidista. Partidista. Sí. Ahora, a mí me parece que lo que los demócratas han estado haciendo y siguen haciendo el día de hoy es tratar de contrariar la voluntad del colegio electoral que eligió a Trump. Es decir, quieren tomar el poder habiendo perdido la votación del colegio electoral en Estados Unidos.
que es algo similar a lo que ha pasado en Guatemala en relación a Jimmy Morales y la izquierda, que perdieron las elecciones, pero ellos quieren tomar el poder de todas maneras. Así es. Ya fuiste otra vez a fondo, porque los guatemaltecos pueden entender lo que pasa en Estados Unidos mejor que los mismos estadounidenses. Porque ellos todavía viven en el pasado donde hay dos partidos y que hay respeto a la ley. Ahorita no hay ningún respeto a la ley. Los demócratas no les importa la ley. Como por ejemplo, eso de Biden. ¿Cuál es más importante? Cualquier persona, yo quisiera saber que cualquier persona independiente, imparcial, ¿cómo podría decir que por ser ahorita precandidato a la presidencia, no se le puede investigar su actuación como vicepresidente? Es absurdo. O sea que lo único que uno tiene que hacer es declarar como precandidato para la presidencia, para la nominación de los demócratas, y esto le otorga inmunidad para que no lo puedan investigar si él fue vicepresidente, si él violó la ley como vicepresidente, no se le puede investigar. ¿Cómo es eso? Eso es algo aquí como lo que quisieron hacer con Tel Maldana. Lo mismo, es que el fondo es que Guatemala y Estados Unidos tienen los mismos enemigos. Ahora, ¿de qué Estados Unidos estoy hablando? Porque Estados Unidos está dividido, pero dividido seriamente. Y los demócratas ya demostraron con tanta declaración que después resultó ser falsa, que tiene esta prueba, que tiene la otra, y nunca lo aportan, no lo tienen. Entonces es obvio que ellos tienen una desesperación para derrotar a Trump, para que no pueda gobernar, para que no pueda reelegirse. Es que ellos tenían un gran poder con Obama. Ya penetraron las universidades, donde ya no se respetan la libre expresión. Y los medios son totalmente corruptos, no informan al público. Entonces, por ejemplo, en ese impeachment, ahora dice que una mayoría de la población favorece el impeachment, pero ellos solo escuchan de los medios, ellos lo empujan. No dan ningún detalle, como algunos que he dado ahorita. No dan al público estadounidense esos detalles. Y la gente que solo recibe sus noticias de esos noticieros, no saben. Ellos creen que hay una cosa seria en contra del presidente. Bueno, es lo mismo que ha pasado en Guatemala, ¿verdad? La gente está totalmente desinformada. Los medios principales no dicen la verdad, tergiversan la verdad. ¿Sí? Y entonces la población está desinformada. Exactamente, y lo hemos platicado aquí. Por ejemplo, los juicios contra los veteranos militares, Zephyr Zarco, Molina Taysen, aún el mismo genocidio contra Ríos Montt. Estos juicios son totalmente viciados. Son juicios que no respetaron el debido proceso, que no respetaron los derechos constitucionales de los acusados, que los veredictos estaban hechos antes de empezar. Entonces, el público no lo entiende, porque hay pocos medios. Este canal es una de las excepciones, donde uno puede escuchar la verdad de esas cosas. Pero si la gente no tiene la información, entonces pueden seguir engañados. O sea que es la mismísima cosa que pasa en Estados Unidos que pasa aquí. Medios corruptos. Yo creo que los guatemaltecos también podrían entender mejor lo que pasó en Ucrania, recordando lo que pasó en Guatemala con las visitas de Biden. Biden vino a Guatemala no solo para presionar al presidente Otto Pérez Molina para que prorrogara la CICIG, sino para que se le dieran a Baxter, de donde se dice que él es accionista, la venta de insumos para el ICS en contra de la empresa mexicana PISA, que ya había sido adjudicado a ella la venta de esos insumos, y que inventaron un caso en que incluso murieron 2 médicos directivos del ICS en la cárcel, y que al final todos fueron declarados inocentes. Sí. Es decir, yo creo que ese caso, el caso ICS PISA en Guatemala, contribuye a entender lo que pasó en Ucrania, que Biden, para favorecer sus intereses económicos,
interfirió en el gobierno de Ucrania de la misma manera que interfirió en el gobierno de Guatemala. Esto es cierto, pero hay un elemento que falta ahí. Y es que dicen que Biden tiene algún interés en Baxter. Eso falta comprobarlo. Porque si esto fuera comprobado, sería una cosa gravísima. Incluso sería peor que lo que hizo en Ucrania, porque ahí gente se murieron. Pero en cuanto a la intervención de Biden, eso es público. O sea, que Biden vino aquí 3 veces en el último año de la gestión del expresidente Pérez Molina. Y la última vez se reunió únicamente con Otto Pérez y solo un tema, extender la CICIG. Y el presidente Pérez le dijo a Biden que por favor tenemos un proceso para evaluar esas cosas, no vaya a dar declaraciones que hace parecer que usted nos está presionando. Entonces Biden salió, creo que fue en Villanueva, a una conferencia de prensa y le preguntaron CICIG y Biden su respuesta fue, la CICIG se queda punto. En Escuintla fue sí. En Escuintla, ok. La CICIG se queda punto. Aquí está el presidente, está el vicepresidente de Estados Unidos con la idea de que va a dar $1,000 millones, porque entonces esto era, eventualmente fueron como 760,000, $1,000 millones en ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador. Entonces, Otto Pérez está viendo eso y eso es la presión. O sea que siempre hay un vínculo con la ayuda, con Biden. Con Trump no lo pueden comprobar. Pero los demócratas, igual que la izquierda en todas partes, son expertos en lo que ellos te acusan. Puedes tener la seguridad que son culpables de lo que te están acusando. Lo hemos dicho muchas veces en esto. Ellos siempre acusan a otros de lo que ellos mismos hacen. Exactamente. Ahora, especulando un poco, ¿cómo ves tú la probabilidad de que si la petición, los artículos de impeachment llegaran al Senado, pudiera prosperar, siendo la mayoría La republicanos? probabilidad, cero. Cero. Es que en la vida, es difícil decir, ¿verdad? Porque en la vida hay una sola cosa que tiene 100% de probabilidad, que nos vamos a morir. Todo lo demás no. Antes decía impuestos y la muerte, pero impuestos también se puede evadir, o se puede abolir también. Así es. Pero la muerte no, eso sí. Pero para mí, en términos prácticos, cero. Porque el voto es por voz. Los senadores tienen que decir sí o no. Si ellos remueven a Trump, especialmente por algo que no existe, entonces va a haber problemas políticos graves y es inconcebible. Ahora, yo no creo que le van a acusar formalmente y que va a haber algún juicio en el Senado. Yo no creo que la Cámara de Representantes vaya a votar. Porque ellos tienen problemas. Uno, hay 31 representantes, miembros de la Cámara, que ganaron en 2018, el año pasado, 2018, que tienen el año entrante, son candidatos para la reelección. Y ellos representan distritos que Trump ganó en 2016. Entonces ellos dijeron que ellos no iban a ser títeres de los líderes demócratas, iban a ser independientes. Son lugares, no son como New York o California, donde ellos son nidos de izquierdismo y postmodernismo, donde la razón no entra. Es gente puramente emocional, engañados por falta de información y hablar entre sí mismos constantemente. Pero entonces estas personas, estos representantes corren un riesgo. Entonces Nancy Pelosi sabe que si ella obliga a la Cámara a votar, eso podría ser la derrota de 31 de ellos y 13 de ellos son nuevos. O sea que primer periodo en el Congreso. Entonces pierden la Cámara. Nancy Pelosi está consciente que pueden perder la Cámara con esto. Entonces yo lo que pienso, y quién sabe, ¿va? Pero mi apreciación es que van a aprovechar de emplazar, de
divulgar lo que más les conviene, de maldecir a Trump, de crear un montón de mentiras y tratar de estimular toda su base y tratar de convencer a otros que Trump realmente es culpable. Pero nunca lo van a poner a un voto. Entonces, Bueno, en realidad es una lucha política con vista a las elecciones de 2020. totalmente. Ahora, Pero más que eso. yo creo que es poco probable que mucha gente que favorecía a los demócratas pueda avalar una actitud tan inmoral como la que ellos están sosteniendo, y creo que en vez de ganar votos pueden perder muchos votos. Esto sí, exactamente. Hay una gran prueba en los Estados Unidos el año entrante, porque no cabe duda que Estados Unidos está perdiendo mucho de lo que tenía. La educación ahora es mala. No están educando los jóvenes con valores cívicos. No saben la historia, los principios básicos. Es que el principio de la libertad es que nuestros derechos vienen del Creador y que no pueden ser privados, a excepción de un debido proceso. Y ese debido proceso ya existe, o sea que hay alineamientos, hay leyes, hay provisiones constitucionales que tienen que seguir. Entonces los demócratas tienen que quitar eso, como lo hicieron con el juez Kavanaugh, que fue nominado para la Corte Suprema. A él no le querían dar la presunción de inocencia, es como la sigue aquí. La presunción de inocencia, no. Para ellos, para Tel Maldana, tiene presunción de inocencia. No solo presunción, es inocente y punto. ¿Va? Pero para alguna persona normal, o peor si es una persona que se opone a ellos, como el diputado Fernando Linares, ahí sí no tiene presunción de inocencia. O muchos en la cárcel, Moisés Galindo y muchos otros. Ahora, no cabe duda que estas distracciones que le provocan a Trump, porque lo distraen de los otros asuntos importantes que él debiera atender, también tienen repercusión no solo en el resto del mundo, sino en Guatemala. ¿Cómo está la situación de Estados Unidos con Guatemala por medio de su embajada en este momento? Bueno, la embajada, es obvio que el embajador Arriaga no es partidario de Trump, lo ha traicionado y varias veces. Y el más obvio fue cuando el presidente Morales iba a ir a Washington y la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución ordenándolo a presentar el convenio al Congreso, que es absurdo porque como nadie sabía, ni ellos mismos sabían que iba a haber en ese convenio, el contenido del convenio, nadie lo conocía, ni las partes. Entonces, puede ser que no necesita aprobación del Congreso, o puede ser que sí, pero ellos no pueden decidir eso hasta ver el contenido del convenio. Sí. Pero eso fue un asunto político. Ahora, nosotros sabemos que los demócratas apoyan a la Corte de Constitucionalidad, saben de sus ilegalidades, porque los demócratas, igual que en Estados Unidos, no les importa la ley. Ellos están dispuestos a violar la ley para imponer su política en la gente de Estados Unidos y la gente de Guatemala y muchos otros lugares. Y lo demostraron. Aquí vino Nancy Pelosi, no habló con el presidente de Guatemala, pero en su residencia, arreglado por Arriaga, junto con su gran amiga Helen Mack, de mucha fama, de ONGs, ¿va? Que viven de resarcimientos. ¿Va? Entonces, ahí apareció en una foto con Eric Aifán en un lado, a Pelosi, y Jazmín Barrios en otro lado. Ahora, las violaciones de leyes de esos dos jueces son públicos. O sea que nosotros podemos sentar aquí, y yo sé que lo has hecho, podemos sentar aquí y dar una lista larga de las violaciones de ley. Es público, pero ahí está Nancy Pelosi convalidando. Eso está convalidando la Corte de Constitucionalidad. Ellos obviamente estaban intentando influenciar las elecciones a favor de Sandra Torres. Ellos sabían que iba a haber fraude.
Ellos querían avalar ese fraude, querían enviar un mensaje a la corte y a los guatemaltecos. Nosotros aquí estamos, representamos los Estados Unidos y nosotros queremos el socialismo para su país, porque nosotros somos socialistas. Y así son, porque si miramos sus programas en Estados Unidos, es el socialismo. Sí. El único problema que han tenido es que los guatemaltecos no son socialistas en su mayoría. Ah, y lo quieren imponer, claro. Guatemala siempre lo ha rechazado. Y el 19 de agosto, el 11 de agosto fue, que lo rechazaron otra vez. Pero van a seguir imponiéndolo. Ahí está la Corte de Constitucionalidad. Y Trump se dio cuenta, porque cuando no firmaron el convenio, cuando el presidente Morales no fue a Washington, el presidente Trump en una conferencia de prensa, creo que fue el 16 de julio, el martes, yo no me recuerdo exactamente, pero un día después de que tenían que reunir y no se reunieron. Le preguntaron, él dijo, su corte dijo que no pudimos. Que no, la corte aquí dijo que no pudieron firmar, no es lo que dijo la corte. ¿Cómo es posible que la embajada de Estados Unidos, que tiene abogados en su planilla, y tiene la obligación de saber lo que resolvió la corte, porque tiene que ver con una iniciativa de su gobierno, cómo no informaron al presidente? Y el presidente no pudo haber sido informado al declarar que la corte en Guatemala había resuelto que no podían firmar. Entonces eso seguramente le causó problemas a Arriaga. Pero ¿qué pasó después? Aquí todavía está. Y la Corte de Constitucionalidad, yo sé que es algo que vamos a platicar y yo quiero escuchar tu opinión sobre esas cosas. La Corte de Constitucionalidad ha hecho varias resoluciones y opiniones totalmente cuestionables que para mí, que no soy abogado, me parecen ilegales. Pero yo quisiera escuchar tu opinión como abogado de esas decisiones. Hay dos en particular. Una es que la consulta que hizo el presidente de la Corte Suprema de Justicia a la Corte de Constitucionalidad sobre si pueden seguir los magistrados después de terminar su periodo, y el otro es su resolución, el amparo profesional contra la comisión en el Congreso que está investigando la CICIG. Pues muy bien, mira, el tema de la consulta del presidente de la Corte Suprema de Justicia a la Corte de Constitucionalidad, lo comenté la semana pasada cuando todavía no había resuelto la Corte de Constitucionalidad esa opinión, no había dado respuesta a esa opinión. Y para mí pues es vergonzoso que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que como presidente de la Corte Suprema debe conocer la Constitución y la ley, todavía pretenda que alguien le diga qué es lo que tiene que hacer. Hay que aclarar que las consultas no son obligatorias y la respuesta que da la Corte en la consulta no es obligatoria. Lo único que son obligatorias son las resoluciones, las sentencias que pueda dictar la Corte. Pero una consulta es una opinión que, por cierto, no tenía facultades el presidente de la Corte Suprema para hacer la consulta en esos términos, para ese asunto, ni la Corte de Constitucionalidad tenía competencia para resolver en ese asunto, porque los temas de consulta están específicamente establecidos en la Constitución y ese tema no está establecido. Y es posible discutir si la Constitución da un término. ¿Es posible hablar de extender eso? No, de ninguna manera. Fíjate que yo tengo aquí la respuesta que dio la Corte de Constitucionalidad a la consulta. Es el expediente 5477-2019. Quisiera que pusiéramos la primera hoja de la consulta en pantalla para que se vea que estoy hablando con la evidencia en la mano. Esta la emitió con fecha 8 de octubre de 2019, aunque fue dada a conocer el día de ayer al mediodía.
Hoy estamos a 10 de octubre. Aquí tenemos, esta es la respuesta a la opinión consultiva que pidió el presidente de la Corte. Para no aburrir al público, voy a comentar en términos generales, pero diciéndole que la tengo aquí en mi mano y que la he leído completamente. Dice la mayoría de los magistrados de la Corte porque hubo un voto disidente. El voto disidente que de manera consistente, con alguna excepción, ha venido emitiendo la magistrada Dina Ochoa en contra de esa resolución. Aquí está, también tengo a la mano, el voto razonado disidente. Hay dos argumentos en ese voto razonado disidente. Voy a leer el texto en la página 2 de ese voto razonado que está subrayado y con negrita, sobre cuál es el primer argumento que puso la licenciada Dina Ochoa. Dice, lo que estaba diciendo con anterioridad ahí la Corte es que sí podían seguir después de vencido el plazo. Entonces, haciendo énfasis en lo que estipula el artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial, que en mi opinión está derogado, pero eso lo voy a analizar después. Dice, lo anterior sin perjuicio de que el Consejo de la Carrera Judicial realice cuanta acción sea necesaria para que dentro del marco de la legalidad y sin demora alguna, cumpla con la obligación que le impone el artículo 76 de la Ley de la Carrera Judicial, remitiendo las evaluaciones de desempeño aludidas en los artículos tales a la comisión de postulación establecida en el artículo 217 constitucional, a efecto de que esta última remita la nómina de candidatos propuestos para que el Congreso de la República elija a quienes integrarán la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2019-2024. Pero la parte fundamental es este último renglón que dice aquí la licenciada. Antes del advenimiento del plazo constitucional y de la fecha a la que se hace alusión en la interrogante formulada, que es el 12 de octubre a medianoche, que se terminan los 5 años de los magistrados. Entonces, la magistrada dice que está bien que se hagan las evaluaciones y que se remitan con esto, pero que todo debe ser antes de que se vence el plazo. Y es obvio porque el plazo constitucional es fatal. Y luego da una segunda razón en la última página de ese voto razonado, que quiero que también pongamos en pantalla. Y dice, por último, quiero hacer alusión a la sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad el 19 de noviembre de 2014, en los expedientes acumulados números tales y tales, en la que declaró, haciendo alusión a los actuales magistrados, que una vez que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia hayan tomado posesión, también de manera inmediata deberán proceder a la juramentación de los magistrados electos de las salas de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría. Y aquí está lo importante que dijo esa sentencia de 2014. Para que estos funcionarios ejerzan el mandato que de igual manera concluye el 12 de octubre de 2019. O sea que la Corte de Constitucionalidad en esta sentencia que está citando como antecedente, que dictó el 19 de noviembre de 2014, ya había dicho que el 12 de octubre de 2019 termina el cargo de ¿Y la magistrada Gloria Porras firmó esa resolución o fue disidente? No tengo aquí los datos de quiénes Sería firmaron esa sentencia, saber. pero dice aquí Dina Ochoa al terminar, con lo anterior dejo evidenciado que la propia Corte de Constitucionalidad, con la opinión de la que me separo, y respeta su propio precedente, el cual debía ser acatado. Bueno, es igual que los demócratas, que le da protección a Gloria Porras y sus colegas que emiten esa clase de resoluciones. No les importa la ley, lo único que les importa es su política. Bueno, mira, pero hay una cuestión todavía mucho más grave, gravísima, grave de toda gravedad, como diría un amigo.
La semana pasada dije yo que la propia ley del organismo judicial, cuyo artículo 71 están haciendo valer los magistrados, ese artículo 71 que ellos están haciendo valer dice que ningún magistrado o juez propietario o suplente en funciones, o sea que tiene que estar desempeñando el cargo, y ningún funcionario empleado del organismo judicial dejará su cargo aunque se le haya admitido la renuncia o cumplido el tiempo de su servicio, sino hasta que se presente su sucesor. Además de la contradicción interna que tiene este artículo, porque si se terminó el periodo ya no está en funciones. Pero este artículo está derogado. La Corte de Constitucionalidad está emitiendo una opinión consultiva con base en un artículo derogado, y lo voy a explicar. Porque el artículo 8 de la misma ley del organismo judicial dice, por favor pongámoslo en pantalla, artículo 8, derogatoria de las leyes. Las leyes se derogan por leyes posteriores, 2 puntos. Y a continuación, en la página siguiente, la literal B dice, parcialmente por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes. Ahora bien, esta ley del organismo judicial, que dice que las leyes se derogan porque una nueva ley se resulta incompatible, fue emitida, pongamos por favor en pantalla la última página de esta ley, dice, dado en el Palacio del Organismo Legislativo a 10 días del mes de enero de 1989. Ahora bien, el decreto 17/2017 del Congreso, que es las reformas a la ley de la carrera judicial, en su artículo 2, que modificó el artículo 30 de la ley de la carrera, dice, se adicionan las literales H e I al artículo 30 de la ley decreto tal, las cuales quedan así, se refiere a la terminación del ejercicio del cargo. Literal I, por vencimiento del plazo para el cual fueron electos o nombrados. Y esta ley, pongamos por favor la parte final donde está la fecha, fue dada el 26 de septiembre de 2017. La ley del organismo judicial fue de 1989, esta es 2017. Sí. Y dice que las leyes posteriores derogan las anteriores por incompatibilidad. Entonces, la parte de este artículo que se refiere a los magistrados está derogada. Entonces, la Corte de Constitucionalidad está aplicando un artículo derogado por la ley de la carrera judicial modificada en el 2017. Yo te pregunto, si la ley de la carrera judicial contradice la Constitución, prevalece la Constitución, ¿no? Evidentemente, mira, hay un principio en derecho constitucional que es el principio de primacía de la Constitución. La misma ley del organismo judicial lo dice. O sea, la Constitución fija el plazo. Quiere decir, no hay forma legal. No hay forma. ¿Alguna? Ninguna. De extender eso. Así es. Sí, así es. Lo dice claramente, ese principio de supremacía lo tiene el artículo 9 de la ley del organismo judicial, que lo comentamos la semana pasada aquí. Aunque no lo vamos a poner en pantalla, lo voy a leer, dice, los tribunales, todos, observarán siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución sobre cualquier ley o tratado. Lo dice la misma ley que ellos están invocando. Hay un argumento adicional que también lo mencionamos la semana pasada y que esta semana todos los argumentos que dimos en este programa la semana pasada fueron hoy desarrollados por algunos de los mejores constitucionalistas de Guatemala en un foro que hubo hace 2 días, en donde pues, se extendieron más sobre lo que yo dije aquí la semana pasada, porque resulta que esta ley es complementaria de las deficiencias de otras leyes, es decir, se aplica la ley del organismo judicial cuando no hay disposiciones en otras leyes, pero aquí hay disposiciones expresas
en la ley de la carrera judicial que dice que termina el periodo Sí. por vencimiento del plazo. Bueno, pero eso es un desarrollo porque la Constitución es muy clara. Bueno, parece clarísimo. Es que yo lo que estoy viendo por todo lo que estás diciendo y todo lo que he leído y entendido, la Corte de Constitucionalidad ha interferido con la función legislativa Así es. en la función ejecutiva y que el ejecutivo y el legislativo han permitido esa subordinación, que la Constitución prohíbe la subordinación. Así es, exactamente. Entonces, ¿crees que los guatemaltecos están conscientes de que aquí simplemente es un Estado de hecho y no de derecho? Desafortunadamente no todos, algunos sí. Voy a analizar esto en relación a la comisión de investigación que nombró el Congreso con base en sus facultades constitucionales. Pero para cerrar este tema del plazo de los magistrados, el artículo 208, que también analizamos la semana pasada aquí, de la Constitución, dice, pongámoslo en pantalla por favor, periodo de funciones de magistrados y jueces. Los magistrados, cualquiera que sea su categoría, incluye a los de la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad, la Corte de Apelaciones. Y los jueces de primera instancia durarán en sus funciones 5 años. Y ninguna ley puede contradecir una norma constitucional. Esos 5 años se vencen el domingo 12 de octubre del año 2019 a las 12 de la noche. Quiere decir que si esos magistrados llegan a su puesto el día siguiente y emiten cualquier resolución, es ilegal. El artículo 427 del Código Penal establece el delito de prolongación de funciones para los funcionarios públicos, que vencido el plazo para el cual fueron nombrados, sigan ejerciendo la función. Y una opinión de la Corte de Constitucionalidad no es defensa para los magistrados. No, al contrario, como no van a ser ellos los encarcelados. O sea que estos, ¿qué deben de ser? Pero mira, hay una cosa todavía más. Así. Y es que los magistrados no forman parte de la carrera judicial. De acuerdo con el artículo 209, la carrera judicial está para jueces, secretarios y personal auxiliar que nombre la Corte Suprema de Justicia. La razón es muy sencilla, y es que los magistrados, tanto de la Corte Suprema como de las Cortes de Apelaciones, de la Corte de Apelaciones, son electos por el Congreso. Ahí no hay tal, y la Constitución no exige para nada las calificaciones que está exigiendo, las evaluaciones de rendimiento que está exigiendo la Corte de Constitucionalidad, que se cumplan antes de que la comisión de postulación pueda designar a los candidatos. Y lo que ocurrió es que esa ley de la carrera judicial estaba prevista para que operara si se reformaba la Constitución de acuerdo con la CICIG, como lo propuso la CICIG. Pero resulta que como esa iniciativa de reforma constitucional fracasó, no fue aprobada, pero sí fue aprobada la ley de la carrera judicial, entró en manifiesta contradicción con el texto actual de la Constitución. Porque Y entonces prevalece la Constitución. prevalece la Constitución. Esta ley de la carrera judicial se hubiera podido aplicar si se hubiera reformado la Constitución, porque aquí, reformándola, sí los magistrados hubieran pasado a ser parte de la carrera judicial. Pero con las normas actuales no son parte de la carrera judicial. No les es aplicable la ley de la carrera judicial a los magistrados. Y aunque en ese fuera, aspecto. no puede alterar la Constitución. Por eso, como no se reformó y está el precepto que acabamos de ver, O sea, ¿por dónde van? Están mal, por donde quieran ir están mal. están mal. Y en cuanto al amparo provisional que otorgaron con base en solicitudes que hizo la Fundación Birna Mac, Manfredo Marroquín y Carrillo, los que siempre interponen los amparos para interferir con las funciones desde el organismo legislativo y del organismo ejecutivo, es otra
manifiesta violación de la ley. Esta es la resolución del amparo provisional sobre la comisión de la CICIG. Sí, que deja en suspenso el acuerdo del Congreso que creó la comisión para investigar la CICIG. Mira, eso, primero, lo que está haciendo la Corte de Constitucionalidad nuevamente es subordinando al organismo legislativo a sus decisiones, lo cual lo prohíbe expresamente el artículo 141 de la Constitución, que ruego que pongamos en pantalla porque ese sí es importante, que se refiere a la soberanía. Ese artículo dice: la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. La Corte de Constitucionalidad en una de sus sentencias dice que ellos no son parte del organismo judicial cuando están ejerciendo jurisdicción. Y la ley del organismo judicial dice que cualquier otro tribunal que se cree en el futuro es parte del organismo judicial. Pues hay otro artículo que tiene que ver con eso, ¿no? Que Así es el 156. Sí. Sí, mira, evidentemente el Congreso y la Comisión no están obligados a obedecer ese amparo provisional, porque contiene un intento de subordinar al legislativo, lo que está prohibido por la Constitución. Es una ley, es una orden manifiestamente ilegal. Y el artículo 156 dice: no obligatoriedad de órdenes ilegales. Ningún funcionario, en este caso los diputados, o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito. Y sería un delito lo Claro, que hay una violación de la Constitución. Ese es un delito de violación a la Constitución, de emisión de resoluciones ilegales, violatorias de la Constitución, de abuso de autoridad, de usurpación de atribuciones, y eso le corresponde al Congreso, no a la Corte. Y esto, te digo, siempre me molesta a mí muchísimo saber que el gobierno de Estados Unidos, bajo Barack Obama, cuando Todd Robinson fue embajador, impuso esos magistrados, especialmente Gloria Porras, corruptamente, y que todavía el día de hoy lo respalda Luis Arriaga, el embajador, lo respalda Nancy Pelosi, le respalda Patrick Leahy, senador, Eliot Engel, el que preside la comisión de la Cámara Baja de Relaciones Exteriores, y también el senador Robert Menéndez. O sea que esto, y Norma Torres, naturalmente, que nació en Guatemala. O sea que estas resoluciones son tan manifiestamente ilegales que cualquier persona lo puede ver. Está a la vista, la prueba es documental. ¿Y cómo es posible que los Estados Unidos está avalando esa ilegalidad en Guatemala? Sí, mira, es la política internacional de los demócratas que quieren imponer el socialismo no solo en Guatemala, sino en cuanto país del mundo pudieran, incluso los mismos Estados Unidos. Lo que solo tiene una explicación, que es el miedo o la cobardía, es que el Ejecutivo y el Legislativo, que están obligados a rechazar las órdenes manifiestamente ilegales, pero no lo han hecho. No lo hagan. Sí. Es que ahí sí que el ciudadano se encuentra totalmente en un estado de indefensión. Sí. No se puede defender porque las autoridades en las que delegó el poder el pueblo, el Ejecutivo y el Legislativo, cuya subordinación está prohibida, se subordinan. Se subordinan. Sí. Entonces, ojalá, yo escuché al diputado Ramón Lau diciendo que ellos iban a seguir iban a seguir recibiendo las declaraciones de las personas que hubieran tenido problemas con la CICIG y las hubiera afectado la CICIG. Y es que mira, si como dice hoy el economista Fritz Thomas en un artículo de Prensa Libre, el Congreso de la República fue el que aprobó la presencia de la CICIG en Guatemala, ¿cómo no va a poder investigar las actividades que realizó?
Mira, son ellos mismos que empujaron la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que ellos lo controlaron, porque esto fue un asunto totalmente sesgado. Estaba escrito antes de que llegaran esos 3 de las Naciones Unidas. Así es. Entonces, ahorita, ¿verdad? No. Cuando y la verdad que supuestamente la verdad tenía que salir. Y yo estoy de acuerdo que la verdad siempre debe de salir. Seguro. Pero ellos en la Comisión de Esclarecimiento Histórico, ellos hicieron su verdad que no era la verdad. Y ahora lo que quieren es suprimir la verdad. No quieren que salga. Sí, mira, esa es la razón que existe atrás de ese amparo provisional. Tanto atrás de la Fundación Binamac, de Manfredo Marroquín y de Carrillo, y de los magistrados de la Corte, es el miedo a ser investigados. Sí. Porque ellos fueron, en algunos casos, coautores, en otros casos cómplices y en otros casos encubridores de todas las actividades criminales de la CICIG. Y esto no es solo aquí, esto se aplica a Estados Unidos también, porque Estados Unidos creo que fueron como 46 millones de dólares, algo así, que aportó para la CICIG. Y le dio un respaldo político tremendo. Y Biden prácticamente obligó al expresidente Pérez de prorrogar la CICIG en 2015. Entonces, él tiene responsabilidad por todos los delitos. Entonces, ahorita, si esta comisión publica la verdad, y bastante esa verdad está ya público, el Helsinki Commission con el caso de los Bitcoff, Judicial Watch identificando Iván Velázquez con la FARC, y hay un informe de 4 organizaciones cívicas, Liga Pro Patria, Guatemala Mortal y Pro Reforma y Instituto de Seguridad Nacional, que detalla los delitos de la CICIG y muchas otras cosas. Entonces, ya es bastante público. Ellos lo que quieren es seguir escondiendo esto, no solo de los guatemaltecos, sino también en Estados Unidos, porque Biden, ¿cómo es que Biden puede justificar su intervención a favor de la CICIG con la evidencia de la criminalidad de la misma CICIG, que abunda, todos sabemos? Y más, pero no menos importante, son las pruebas que presentó el presidente de Guatemala en la Asamblea General de las Naciones Unidas, señalando pocas de las muchas violaciones al Código Penal que hizo la CICIG en Guatemala. En lugar de hablar 20 minutos sobre eso, hubiera podido hablar 20 horas. Pero la cosa es que él también pidió a los miembros de las Naciones Unidas una investigación. Ahora, todos los donantes no quieren esa investigación porque les va a hacer parecer que ellos promovieron la criminalidad en Guatemala. Sí. Lejos de pelear contra la corrupción y la impunidad, ellos la promovieron. Y esto no quiere que salgan. Los demás países deben de realmente decir, bueno, investiguemos, porque la gente, las Naciones Unidas es globalista, socialista, y lo que quiere es imponer CICIG en otros lugares. Ya tiene uno que ya viene en Salvador, aunque no sea de las Naciones Unidas, es la misma cosa. Y lo quieren hacer en otros países. Estos países tienen un interés. Estos países deben de decir, bueno, investiguémoslo, para saber si eso es algo que funciona o no funciona. En Guatemala, los que han podido entender, los que han tenido acceso a la información, saben que eso no funciona. Entonces, toda la comunidad globalista tiene que suprimir esa información. Mira, el grueso de violaciones que cometió la CICIG en Guatemala, con la coautoría de la FESI, del Ministerio Público, con el encubrimiento de la Corte de Constitucionalidad, con la complicidad de todos estos que interponen los amparos en contra de las actividades del Ejecutivo y Legislativo, ha sido denunciado en este canal por años.
Particularmente durante los casi últimos 3 años que yo he estado en este canal, Sí. casi cada jueves hemos denunciado una actividad criminal de la CICIG. Y están en la web, están con las pruebas, Sí. están las declaraciones de los testigos, están los documentos que se presentaron. Es decir, todo el mundo lo sabe, pero lo que no quieren es que una entidad oficial del gobierno, como el Congreso de la República, los reúna y ya los presente como autoridad que tiene poder en el Ministerio Público. Entonces, es, digamos, el deseo de recetarse impunidad Sí. de la Corte de Constitucionalidad y de todos estos achichincles. Bueno, eso es paso número 1, pero supongamos que hubiera un informe. Lo que harían ellos es descalificarlo, Sí. demonizar. ¿Y quién inventó pacto de corruptos? Ellos mismos. sí. Ellos son más corruptos que cualquier otra cosa. Definitivamente Entonces, así es. pacto de corruptos para hablar de sus enemigos. O sea, que vos y yo somos corruptos. Sí, ¿Por seguro. qué estamos a favor de que salga la verdad? Efectivamente, mira, todo ese pacto de anticorrupción, que en realidad era pacto de corruptos, son los que están también detrás de esas actividades para que el Congreso no reúna la evidencia pública que existe Sí. de las acciones criminales de la CICIG. ¿Sí? Es decir, quieren tapar el sol con un dedo. Y mira, en Estados Unidos está pasando algo parecido porque hay mucha evidencia que la administración de Obama cambió los procedimientos para que los funcionarios permanentes de la burocracia gubernamental pudiera obstaculizar un presidente adverso a ellos. Eso lo empezaron en 2012 y lo hicieron en 2016 porque ya sabiendo que venía Trump cambiaron cosas importantes y entonces ahora hay una investigación del fiscal general de Estados Unidos que nombró un fiscal, no especial, sino que un fiscal que trabaja ahí, se llama John Durham, y están investigando en Australia, en Ucrania, en Italia y en Inglaterra, y en Estados Unidos, por supuesto, los orígenes de la investigación contra inteligencia de Rusia con Trump. Como no encontró absolutamente nada y hay mucha pregunta, hay mucho indicio de que eso fue algo corrupto, donde el gobierno de Obama intentó influenciar la elección en 2016 a favor de Hillary Clinton, protegiendo a ella contra investigaciones y creando investigaciones falsas contra Trump y usando el asunto de los rusos como un pretexto para entrar, para mirar adentro de la campaña de Trump. Entonces, los demócratas ya están demonizándolo, incluso Ucrania. Parte de este impeachment es para esconder eso. Lo que quieren es mover los ojos del público de esta cosa a la otra cosa. Ellos saben que viene esto. Ya están demonizando al fiscal general, diciendo que es un cholero de Trump. Y el problema que tienen con el fiscal Durham es que él ha perseguido republicanos en el pasado, demócratas también. O sea que es un fiscal profesional. Es la clase de fiscal que Guatemala quiere, que no tiene, porque el Ministerio Público es parcializado y ha sido así desde que entró Paz y Paz. Nunca ha sido, digamos, muy bueno, nunca ha sido imparcial, pero mucho peor los últimos 9 años y sigue siendo. Entonces, los demócratas, que es lo mismo que todos los grupos, los ONG de izquierda y la embajada y todo eso, estos grupos, una camarilla de socialistas, lo que quiere es hacer cualquier cosa que ellos quieren, la ley no importa, pero a todo lo demás no podemos hacer absolutamente nada. Has tocado ahí un punto importante porque precisamente en este amparo que se presentó contra el Congreso de la República por el acuerdo que creó la Comisión de Investigación de la CICIG,
El Ministerio Público también presentó el amparo con unos argumentos verdaderamente ridículos, risibles. No tenían argumentos y se vieron obligados a inventarlos, diciendo que la comisión pretendía sustituir al Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal, cuando ahí mismo dice el acuerdo que lo que se averigüe se entregará al Ministerio Público para que él ejercite la acción penal. Sí. También dice que atentaba contra la independencia del organismo judicial. ¿De qué manera? Mira, Mira, la CICIG fue un atentado contra la independencia judicial. sí, no solo fue un atentado, transformó al Ministerio Público en su testaferro. Sí, que es precisamente la violación de la Constitución. Ahora, ¿cómo se explica uno que el Ministerio Público, que la fiscal general haya aprobado la interposición de un amparo? Dicen que lo que la decidió fue la visita que le hizo el presidente electo para ese respecto. Por cierto, que también resulta incomprensible cómo el presidente electo, que sufrió los vejámenes más inenarrables por parte de la CICIG, hoy día que salga diciendo que ganamos con investigar a la CICIG. Por Dios santo, eso no tiene explicación alguna. No hay explicación Absurdo. para eso. Los guatemaltecos deben de saber qué pasó. Uno solo aprende sabiendo lo que pasó, porque nosotros pensamos en un programa ahorita que vamos a arrancar tal cosa. No sabemos cómo va a funcionar, tenemos que examinar. Subrogarlo si es necesario, modificarlo si es necesario, seguirlo si funciona bien, pero siempre hay que reevaluar. Entonces, ¿cómo es posible que algo creado por el Congreso no puede ser investigado por el Congreso? Sí, mira, realmente, cuando yo digo que es inexplicable la actitud del doctor Yamatei, siendo él una de las primeras víctimas, si no la primera víctima de la CICIG, tal vez sí hay una explicación, y es que, como lo decía yo la semana pasada en este programa, politics makes the most strange bedfellows. Así es. Es decir, es evidente que hubo algún pacto, algún convenio entre la gente que va a ser investigada por la Comisión del Congreso y el presidente electo. Unos dicen que fue parte del fraude, ese convenio. Yo no lo sé, no lo puedo afirmar. Es una especulación, pero es una especulación que valdría la pena investigar. Es imposible saber, como estás diciendo, pero sí sabemos algunas cosas. Sabemos que el embajador Arriaga estaba 100% metido y probablemente dirigiendo el fraude electoral. Porque esto empezó con su antecesor Robinson, la ley de electoral y partidos políticos. Eso fue producto de presión criminal de parte de Robinson a los diputados. Y esta ley favoreció a la UNE, pero también favoreció a cualquier otro que tenía reconocimiento de nombre o organización de masas. Entonces ellos impidieron ilegalmente la candidatura de Zury Ríos, por ejemplo. También hay otros ejemplos, hay muchos ejemplos donde intervinieron para debilitar la oposición y no aplicaron la ley a la UNE. Eso fue más que obvio. Entonces, como este asunto fue intervenido completamente, pues uno tiene que preguntar, bueno, habló el doctor Yamatei con Arriaga antes de la elección, ¿y de qué hablaron? Así es. Todos sabemos de qué hablaron, pero no tenemos pruebas. Bueno, yo ni sabía si hablaron, pero Sí, llegó, salió publicado en la prensa el día que lo llamaron, incluso. es que es importante, si el doctor Yamatei quiere lograr lo que él públicamente ha dicho, un muro de inversión, él comprende, obviamente, y lo ha dicho, el problema de Guatemala es inversión, pero el problema de inversión es falta de certeza jurídica, o sea que aquí no hay ley. Con esa Corte de Constitucionalidad, ¿quién quiere invertir aquí? George Soros sí, porque él controla la Corte de Constitucionalidad, y Helen Mack, ¿va? Pero ella no invierte, pero Soros sí. Entonces, esa gente
que si alguien quiere, si el doctor Giammattei quiere que Guatemala desarrolle, tiene que imponer la ley, tiene que hacer valer la ley, que es su obligación constitucional como presidente. Entonces, eso es lo que va a promover la inversión. Ahora, si no enfrenta ese corte y si no entiende que el Departamento de Estado no es su amigo, o sea que a nivel de Mike Pompeo, no, Mike Pompeo es bueno, pero él y Trump no pueden estar en todo al mismo tiempo. Tienen que escoger sus prioridades. Entonces, y es más, Trump podría venir y él podría arreglar eso, pero Trump no le gusta intervenir, como ya podemos ver, está sacando soldados estadounidenses de Siria en contra de los republicanos. Algunos aliados de él lo están criticando fuertemente. A Trump no le gusta intervenir. Sería bueno para Trump si él dijera al presidente Morales y al futuro presidente Giammattei, decir, pues mire, lo que a nosotros nos interesa es que ustedes apliquen sus leyes correctamente, porque hemos visto que en sus áreas fronterizas hay una falta de presencia estatal y hay grupos irregulares armados que controlan esos lugares y esto promueve el flujo de migrantes y drogas ilegales a México y a mi país. Entonces, yo quisiera ayudar a ustedes en aplicar la ley de Guatemala en Guatemala. Ok, entonces, si yo fuera en lugar de Jimmy Morales, yo le diría, ok, muy bien, primer obstáculo, su embajada. Si usted puede controlar su propia embajada, entonces sí, ayúdenos a aplicar nuestras leyes, en lugar de permitir que esa Corte de Constitucionalidad nos interviene en el Ejecutivo, en el Legislativo, y que emiten resoluciones que perjudican a toda la actividad productiva y que permite la actividad delictiva. Entonces, es su embajada que está involucrada en eso. Entonces, el presidente electo Giammattei lo tiene que entender, está a la vista. Sí, mira, el doctor Giammattei tiene una oportunidad de oro para sacar adelante a Guatemala porque es el presidente electo y puede tomar toda una serie de medidas que conduzcan a la certeza jurídica. Sin certeza jurídica no se puede resolver ningún otro problema. Cero. Cero. Porque cuando el sistema de justicia es inconfiable, nadie invierte, nadie crea fuentes de trabajo, no hay prosperidad. Así es. Eso por un lado. Pero yo creo que él tiene que asesorarse mejor. Salió diciendo ayer que los magistrados de la Corte Suprema, no dijo los de la Corte de Apelaciones, debieran presentar su renuncia. Mira, esa es una cosa totalmente absurda. ¿Cómo van a renunciar 2 días antes? Además, si renuncian, de todas maneras, eso no soluciona el problema. Ellos tienen que poner sus cargos a disposición del organismo legislativo, que es quien los nombró, y tienen que decirle, Congreso, ustedes nos nombraron para ejercer nuestro cargo hasta el domingo a las 12 de la noche. Y sabemos que no hay quien nos sustituya, aquí entregamos nuestros cargos y ustedes serán los que dispongan quién va a llegar a ejercerlos. La Corte de Constitucionalidad no tiene facultades para extender el periodo de ejercicio de los cargos de los magistrados. No tiene esa facultad, en ninguna parte se lo da ni la Constitución, ni la ley de amparo, ni ninguna ley. Pero eso quiere decir que desde el lunes entrante no hay organismo judicial. Sí, bueno, sí hay organismo judicial en los jueces de primera instancia, pero no hay segunda instancia, no hay casación, ni hay administración. Bueno, pero todo no puede caminar. No pueden caminar. Caminará lo que esté en juzgados de paz y primera instancia, pero todo lo que se impugne de primera instancia, no hay ningún tribunal que tenga facultades para conocer por ausencia de magistrados. Y si los magistrados de las salas de apelaciones y la Corte Suprema, si siguen ejerciendo, están cometiendo un delito. Así es.
Pero es otra cosa, tampoco van a poderse presentar ante juicios contra la gente que tiene que pasar por la Corte Suprema de Justicia, porque no va a haber Corte Suprema de Justicia. Bueno, tal No vez van a eso haber le gusta a magistrados. los magistrados de la Corte Constitucional. Precisamente, ¿verdad? Mira, el problema en que la Corte de Constitucionalidad ha metido el sistema judicial en Guatemala es terrible, no tiene precedentes, y eso es una muestra de lo que ocurre cuando se hace política en los tribunales. Así es. ¿Verdad? Pero decime eso, ¿no sería como casi lo mismo? Supongamos que Sandra Torres hubiera ganado en 2015 y que ella hubiera cambiado la Constitución para poder seguir en la presidencia, ser candidato y seguir otro periodo, supongamos. Y que por alguna razón la voluntad del pueblo, que ya hemos visto 2 veces, ¿va?, que por algún error de ellos no ganara. Y que ganara otro, doctor Yamatei o Jimmy Morales, porque no hubiera sido presidente, o cualquier otro que será presidente. Y viene la Corte de Constitucionalidad y otorga un amparo provisional que el periodo del presidente no termina. Sí. ¿Sería lo mismo? Que siga mientras llega el otro. Sí, ¿sería lo mismo o no? Es exactamente lo mismo. Hay algunos que dicen que solo aplica para el presidente, pero no para los magistrados. Mira, todos los plazos constitucionales son fatales. Sé que Son improrrogables. Nadie puede seguir en su cargo un segundo más, un minuto más del plazo que la Constitución establece para el ejercicio del cargo. Sí. Comete un delito. Sí. Y es nulo todo lo que puedan actuar. sí. Y otra vez, me gustaría saber la actitud del embajador Arriaga sobre eso, porque es más que obvio, evidente. Has dado los artículos son claros. Uno no tiene que ser abogado. El español es claro, Así es. no hay Así es. ninguna duda. Así es. Entonces, mira, cuando aquellos que se eligieron como magistrados pasaron a ser activistas políticos y empezaron a actuar de acuerdo con una agenda ideológica de las personas que los hicieron llegar a esos cargos, se destruye totalmente el Estado de Derecho, se destruye el imperio de la ley, y esa es la razón por la cual estamos en la situación en que nos encontramos. Ahora, los guatemaltecos tenemos que resolver ese problema y tenemos que resolverlo aplicando las normas constitucionales. No podemos resolverlo de otra manera. Así es. La comisión de postulación debe mandar al Congreso las evaluaciones que ya hizo a los candidatos, y el Congreso debe nombrar de las nóminas que lleguen a las gente que tiene que desempeñar el cargo. Y la comisión que investiga la CICIG debe de seguir. Y la Así comisión pesquisadora que estableció el Congreso hace varios meses Así es. debe de seguir su trabajo para ver si el Congreso remueve la inmunidad de los 3 magistrados acusados Y de el la Corte antejuicio, Constitucional. que presentó la Comisión Permanente del Congreso, que está en la Corte Suprema, también tienen que mandarlo al Congreso para que investiguen a esos que fueron juez y parte en los asuntos de los que estaban conociendo, lo cual viola un principio universal elemental del Estado de Derecho. Steve, siempre es un gusto platicar contigo. Igualmente, José Podríamos Luis. extendernos mucho más, Sí. pero lo haremos en otra oportunidad. Muchísimas Excelente. gracias. Muchas gracias.